Acompañante. Cero horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de ABC y hoy lo vamos a dedicar pura y exclusivamente a la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, que cumple 100 años de vida desde el día de su constitución para después formar la Federación de Sociedades Agrarias Gallegas de la República Argentina. Así que vamos a estar hablando con el señor Diego Martínez Duro, que es su presidente, y con don Carlos Ameijera, que es el presidente de nuestra institución, el cual también va a participar de esta charla. Y bueno, vamos a echar un poco de música ahí de por medio. Y es un programa interesante, así conocen un poco la historia de esta institución que tanto defendió a nuestros paisanos del franquismo. Les mando un beso grande y nos vemos al final.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tengan ustedes un buen comienzo de fin de semana, como todos los viernes a las 0 horas aquí en Radio ABC. Estamos en un programa más y hoy es un programa muy especial porque vamos a festejar el centenario de una institución la cual ha sido formadora de grandes dirigentes y hacedora de grandes logros para la libertad de muchos de gallegos que vinieron a este país, lamentablemente escapados políticamente, y han sabido de alguna manera defenderse por medio de esta institución señera, forjando así la futura democracia española y apoyándola desde un principio. Estamos hablando de la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, que cumple 100 años, pero no de su formación en este momento, sino de la Comisión Constituyente, la cual después forma la misma federación. Y estamos acompañados de nuestro presidente, el señor Carlos Ameijeiras, que quiere estar en este momento acompañando a la Federación de Sociedades Gallegas, y a su presidente, don Diego Martínez Duro, que le toca la gran responsabilidad de llevar en los hombros la presidencia de esa institución centenaria y tan importante para nuestro país. Voy a saludarlos a los dos y voy a pedir que por favor nuestro señor presidente le dé la bienvenida a don Diego Martínez Duro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes. Querido Diego, es un placer para mí poder conversar contigo y poder recorrer de alguna manera en este tramo de programa la riquísima historia de la Federación de Sociedades Gallegas, que sin dudarlo es una de las entidades que fueron y son protagonistas en lo que es la historia de Galicia fuera del territorio gallego, e incluso dentro también podríamos decirlo, porque siempre se estuvo conectado y en conexiones en toda la historia, especialmente en la historia de la Longa Noite de Pedra, y realmente vamos a poder, a través de tu relato y algunas preguntas, conocer no solo la Constitución que Daniel nos mencionó a través de este primer congreso, sino seguramente podremos conversar sobre otros momentos de la historia de la Federación. Bienvenido, Diego Martínez Duro, y te mando un abrazo y una felicitación por este centenario maravilloso. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Daniel. Bueno, agradecer muchísimo sus palabras y el gesto que tienen para poder difundir a la Federación en este momento de ese centenario de la Asamblea Constituyente. Y bueno, repasaremos un poco la historia y los hitos que ha tenido esta institución. Y bueno, como bien dijiste, Carlos, esta ha tenido mucha influencia aquí en Argentina como en Galicia, pero no hay que olvidarse que la Federación nace por las inquietudes y las necesidades de las mismas asociaciones de primer orden, que me parece que es lo más importante que hay que destacar, que son ellas las reales protagonistas y las que deben ser las protagonistas también de cara al futuro. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, yo como un poco llevador de esta conversación que vamos a tener entre los tres, quiero empezar con una pregunta, y supuestamente es la principal de todas, ¿no? ¿Cómo es que arranca la idea de hacer una federación agraria donde agrupe a todas las instituciones agrarias gallegas en la República Argentina, ¿no? Bueno, Daniel, eso surge en famosas reuniones entre muchas instituciones,
cuando hablamos muchas serían entre 12, 11 y 13 más o menos, donde ya en el año 20 venían hablando de la necesidad de estar dentro de lo que es la política española desde aquí, ¿no? Y bueno, eran sobre todo entidades que se dedicaban al envío de dinero y materiales para el trabajo agrario en sus parroquias o sus comarcas, y con una idea marcada, ideológica desde luego, de estar contra los famosos señoritos que se le decían en aquella época, o feudales, Los caciques. o los caciques o los feudales como era en la antigüedad. Y era un lugar de formación también desde aquí, donde se enviaban a veces folletines diciendo cómo actuar ante ciertas injusticias, hasta, bueno, ciertos actos de sabotaje para con sus propios patrones, por decirlo de una forma. Y bueno, entre todos ellos había unos más o menos 1.300 socios de las diferentes 12 sociedades que empezaron a hacer esta charla previa que duró entre 8 meses y un año, desde 1920. Mira, hablando de lo que era una asociación agraria, y creo que el presidente tampoco me va a dejar mentir, porque nosotros, como ABC del partido de Corcubión, también arrancamos como una federación agraria. No, federación no, con una sociedad, sociedad de primer orden. Perdón, pido disculpas, me retracto. La Sociedad Agraria y Cultural de los Hijos del Partido de Corcubión fue el primer nombre de nuestra asociación. Exactamente. Y yo estaba leyendo acá una encuesta que le mandaron a los distintos socios de las instituciones, especialmente para formar la federación, y bueno, hay unas 21 preguntas que tenían que contestar como objetivo para ser miembros de la futura Federación de Sociedades Agrarias y Gallegas de la República Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué objeto debe perseguir la federación? Pero hay algunas muy interesantes, obras a realizarse en Galicia. O sea que las obras que uno debería realizar desde acá para llevar a Galicia, ¿no? ¿Qué fines debe perseguir las sociedades agrarias? ¿Qué medios deben ponerse en preferencia para adquirir los aparatos modernos agrícolas? ¿En qué forma debe proveerse a los agricultores las semillas seleccionadas? O sea, todo este trabajo era el que supuestamente la federación debería hacer en la futura constitución. ¿Estoy mintiendo, Diego? O... No, para nada. Es más, esa encuesta que estás diciendo está expuesta en el Museo de la Emigración, en la primera vitrina apenas entres a la izquierda, porque, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Con qué necesidades y en qué se puede ayudar? Donde también en varias asociaciones tenían también este tipo de preguntas, porque algunas eran no solo agrarias, sino también con la idea de fundar escuelas, cementerios, lavaderos comunales. Era la forma de enviar el dinero que se pueda desde Argentina para mejorar su pueblo de origen, ¿no? Su concelho, su parroquia. Y estás muy acertado en esa encuesta que se hizo con todas las sociedades para ver por qué queremos formar esto. Sí, me gustaría también, si puede ser, por ahí si se podría hacer alguna comparación de cuando se fundó el ABC del partido de Corcubión, si tiene también esa clase de lineamiento, que como también nosotros fuimos una asociación agraria, digo, deberían ser muy parecidos los lineamientos. Sí, pero... Daniel, originalmente, por esas características, cuando se fundó originalmente la asociación y que luego, que originalmente iban a ser de dos
de 2 ayuntamientos y luego se terminó constituyendo en una asociación que recogía a los emigrantes de todo el partido judicial de Corcubión, que son 8 ayuntamientos. Estaba todo enfocado desde ese lado, incluso teníamos un delegado en ¿cómo se llama?, en Galicia, que luego fue don José Miñones Bernardes, que luego fue diputado por la República Española y trágicamente asesinado en el campo de Rata, ahí en Coruña. Pero no me quiero ir de lo central, que es lo que estábamos conversando y lo que vos me preguntás. Y claro que hay una similitud enorme porque los objetivos eran los mismos. De hecho, nuestra asociación luego pasa a tener un enfoque más cultural y más benéfico, no tan agrario, recién, pasados cerca de 10 años de su fundación. Bueno, no, eso es lo que yo quiero que muchas veces se entiende la gente, de que cuando uno habla de una similitud o de un hermanamiento o de una amistad muy grande entre 2 instituciones, como son el Corcubión y como son la Federación, es el porqué. Por esto que casualmente están comentando los 2 presidentes, por la historia llevada por estas 2 instituciones durante muchísimo tiempo en la República Argentina. Y eso es importantísimo de ver. Le preguntaría a Diego, que yo sé que en un día del mes de agosto de 1920, según reza el historial de los fundadores, que son don Manuel San Luis, Bonifacio Botana y Ramón Villaverde, reciben un maestro que era del partido de Caldas de Rey y que estaba perseguido por el caciquismo local. Entonces había que de alguna manera aunar el esfuerzo para poder solucionar los problemas de estos, porque verdaderamente estaban cansados de tropezar siempre con la misma piedra, que era el caciquismo que llevaba por delante a la gente. Entonces ahí es a donde empiezan las primeras reuniones de la Federación. Entonces, Diego, yo te pregunto, ahora sí, ¿quiénes fueron las primeras instituciones que salieron a la palestra para poder defender a este pobre hombre, a este pobre maestro nacional de Caldas de Rey, aquí en la República Argentina? Bueno, como bien decís, esto fue por el mes de agosto. Vos ya lo nombraste a Manuel San Luis en particular, que era de la Sociedad de Moraña. Él se adjudica como la autoría de la idea de constituir una federación. También estaba Alonso Ríos en ese momento. Y después, el 14 de noviembre de 1920, se constituye una comisión organizadora. O sea, estamos hablando de noviembre del 20 hasta septiembre del 21, donde Alonso Ríos queda como el primer presidente de esto. Y bueno, hay gente de las sociedades de Negreira, de las sociedades de Meaño, de la Unión Galaico-Americana, bueno, ya dije, de Moraña, de Carballeira, del Comité de Ponteareas, de Silleda, de Outes, Meaño y también de Salceda, y otra de La Cañiza. En aquel momento eran los que se estaban reuniendo. Entre ellos hay varios nombres, algunos bastante conocidos, de personas particulares, pero también hay algunas instituciones que al día de hoy, por suerte, con algún nombre cambiado o alguna sigla, siguen existiendo, ¿no? Bueno, Salceda sigue existiendo, Aute sigue existiendo, y la verdad que han transcurrido desde el año, lo mismo que Silleda, ¿no? Sí, lo que sí, por ejemplo, me llena de inquietud, que había una institución que era el Orfeón Gallego, que es la que tenía un local propio ahí en la calle Perú 359, y es una de las primeras que empieza a poner el local para esas primeras reuniones, ¿no? Sí, las primeras reuniones se han llevado ahí en el Orfeón Gallego, como bien decís, en el Perú. Después también la Estrada, que también participó en esos momentos. En aquel momento estaba en la calle Lima. Bueno, Moraña estaba en Bolívar y varias han participado, y hasta se ha usado un club
alemán, por ejemplo, para reunirse. Sí, el forward, el Torward. Forward. Sí. Un nombre medio raro, que es ahí donde se hace la primera reunión. Y también en la Casa de Galicia, que estaba en la calle Moreno al 1300. Sí, eso hay dos cosas que son rarísimas. Una, primero, la Casa de Galicia, sabiendo muy bien que la Casa de Galicia tenía una política totalmente al revés de lo que pensaba la Federación. O por lo menos eso es lo que se dio a pensar a través de la historia. Y la otra es un lema que leí, que no sé si vos querés comentarlo vos, Diego, del lema de la Constitución de la Federación de Sociedades Gallegas, ¿no? Que decía ni Roma ni Moscú. Eso es rarísimo. Sí, es muy particular. Han querido marcar una diferencia muy, ¿cómo lo puedo explicar? Muy particular, muy perteneciente a lo que es, ocupémonos de Galicia y de España en general, teniendo la idea que ellos ya tenían en esa época, que era la de ir por lo que se obtuvo después en el 31, que fue la República. Y fue bastante acertado, me parece, ese lema. Presidente, no buscar otras metrópolis, sino que la metrópolis es uno mismo, es la nuestra, y está muy bien así. Sí, presidente, yo no sé si usted quiere preguntar algo, por favor. Yo lo que yo podría afirmar o decir, por lo que tengo entendido, bueno, es indudable que desde sus comienzos la Federación de Sociedades Gallegas fue una entidad, la entidad política por excelencia de la colectividad. Eso podríamos decir que fue casi exclusiva hasta principios de los 40, cuando empiezan a surgir los centros provinciales que de alguna manera comienzan políticamente a hacer una especie de competencia, entre comillas, que no le van a sacar el protagonismo, pero obviamente sí ya la exclusividad, ¿no? Y yo tengo entendido que la federación estaba compuesta generalmente por, digamos, por gente del socialismo, pero que tenían dos vertientes diferentes, ¿no? Unos eran los socialistas antinacionalistas y otros eran los socialistas galleguistas, ¿sí? No sé si Diego nos quiere por ahí mencionar un poco qué diferencias podía haber entre ellos o no. Entiendo que el uso del idioma gallego puede llegar a ser una, o lo que cada uno de esos dos grupos pensaba del uso del idioma gallego y cuánto tuvo que pelear los galleguistas para poder de alguna manera empezar a editorializar en el diario, digamos, en el periódico Galicia, que es de la Federación, en idioma gallego, fuera del uso del gallego en cuestiones humorísticas o poéticas o demás. Sí, Carlos, bueno, eso fue ya entrada a la década del 20, llegando al 29, casi 30, donde, bueno, hubo ahí hasta una separación, hubo una doble federación, hubo una federación socialista y hubo una federación de lo que se dice galleguista, ¿no? Lo que había ahí en ese momento, bueno, como bien dijiste, una de las cosas era el enfoque de, bueno, dentro de esta nueva república, Galicia va a obtener o no el nombramiento como nación o no dentro de un Estado republicano federal, a lo cual a veces los socialistas, en algunos casos, no todos, tenían más que nada un pensamiento más centralista, ¿no? Y bueno, después lo que pasó ahí fue que hubo, bueno, una escisión desde el año 29 hasta el año 36, 37, que es cuando ya está la guerra estallada, y se vuelven a unir las sociedades. Claro. Casi la época del estatuto, de la votación del estatuto de la autonomía, en la época de la República. Exactamente. Incluso. Exactamente. Y bueno, también vos nombraste el uso del idioma, que si bien no había una normativización del mismo, el grupo galleguista lo quería usar, el grupo socialista no, y después había una
una rama un poco más radicalizada dentro de los galleguistas, a los que se los llamaba los arredistas, que esos solo se comunicaban con el resto de la federación y de las sociedades en idioma gallego, lo cual también llevó a otro tipo de disputas, a veces alejamientos, vueltas y esas cosas que suele haber en este tipo de cosas. Pero bueno, después el horror del golpe de Estado del 36 los volvió a unir. No sé, Diego, por qué ahora me viene que vos nombraste, digamos, un grupo por ahí un poquito más, más radical y duro en la defensa del uso del idioma. No sé por qué me vienen a la cabeza nombres como Eduardo Blanco Amor, como Suárez Picayo, como Cabo Turnes, como Alonso Ríos. Bueno, Alonso Ríos fue uno de los fundadores. Blanco Amor tuvo diferentes posturas políticas en el tiempo, dentro de la misma federación, a veces más allegados a los galleguistas, generalmente más allegados a los galleguistas, pero también un crítico dentro a veces del espacio, como diciendo que no se podía ser tan cerrado, obviamente. Y ¿cómo te puedo explicar? Y después, bueno, a él lo que le toca es ir de corresponsal de guerra por el diario La Nación a España, y también ahí cambia mucho el pensamiento, donde, bueno, a ver, menos lo que pensaba era, bueno, hoy por hoy hay un enemigo común, hay que derrotar y pensar menos en las autonomías, ¿no? Si bien siempre las seguía defendiendo. La verdad que Blanco Amor fue una de las personas que ilustró mucho lo que es la prensa de la colectividad y del periódico Galicia en particular, Despertar Gallego en su primer momento. Exactamente, eso es lo que yo quería casualmente decir, ¿no? Que él como director, él empieza con el antiguo diario de la Federación de Sociedades Gallegas, que es el Despertar Gallego. Claro, él empieza como en el Despertar Gallego con, bueno, varios intelectuales más. Con Botana. Sí, estaba Botana. Luego ya también creo que estaba Suárez Picayo en un momento, más adelante. Hay una participación de Bóveda en la federación, en la cual yo estuve leyendo, que fue bastante particular. No sé si vos nos podés ilustrar un poco. No, a ver, recordámela, porque, o sea, en sí Alexandre nunca estuvo en Argentina, así que ahí no sabría. O no, posiblemente lo que yo haya leído, leí de cartas que mandaba él a la federación. No, eso sí, cartas de adhesión a la federación, bueno, sí, hay de Bóveda, las hubo antes de que llegase Castelao, también del mismo Castelao, en plena guerra civil, no, perdón, posguerra civil de Picasso, habiendo agradecido la ayuda que se enviaba a los españoles que escapaban por Francia. La misma Pasionaria también, en plena guerra, había mandado arengas a los gallegos que estaban aquí juntando dinero para el Frente Popular. Sí, la verdad que esos tesoros son bastante lindos de ver cuando se pueden. Y bueno, Alexandre Bóveda fue para mí, como dijo Castelao, el mejor de todos, pero pasó lo que pasó. Y después, bueno, ya después empezó a ligarse más Castelao con la federación, aunque, como dijo Carlos en un momento, los centros provinciales empezaron a tener un poco más de notoriedad y Castelao participaba más en esos centros, en la misma federación. A veces también por alguna disidencia política y porque a lo mejor él pensaba que debería haber una unificación de la colectividad, ¿no? Estreliñado luceiro e mailada claridade, ai, la, 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 divino de
deber saber cantas horas ten a noite, ai a la 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 la, en antes do amencer. Se queres que brille a lúa, se queres que brille a lúa, ai a la 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 la, pecho os ollos meu amor, que mientras los tes abertos, ai a la 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 la, a lúa pensa que hai sol. Prata da lúa, nin pola prata da lúa, ai a la 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 la, nin polo ouro do sol, non te deixo a miña vida, ai a la 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 la, non te deixo meu amor. Estreliña do luceiro, e maila da claridade, ai a la 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 la, iba no deber saber cantas horas ten a noite, ai a la 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 la, en antes do amencer. Yo todavía veo las fotos esas de la calle Bernardo Irigoyen, una de las primeras instituciones que la Federación casi la compra, que después no la pudo comprar, que todavía está el edificio, ahí en la calle Independencia, casi Bernardo Irigoyen, que salían los camiones de ahí directamente para mandar la mercadería al puerto. Claro, sí, sí, está esa foto de los camiones luego de los festivales que se hacían para enviar lo recaudado para el Frente Popular. Generalmente salían por medio de la Cruz Roja. Y bueno, sí, esa sede se estuvo por comprar. En realidad la Federación tuvo 13 sedes, ¿no? No las vamos a enumerar todas, pero fue que con la división, en las épocas de la división, había 2 simultáneas generalmente, y después, bueno, hubo muchos lugares que se habían alquilado, uno en la calle Bolívar, esa fue la primera que se alquiló totalmente un edificio para que estuvieran todas las sociedades juntas, con sus secretarías, y después recién en el año 42 compra en la calle Chacabuco. La idea es, remontarnos un poco más a la historia, llegar ya a los años 50, o que es plena posguerra, donde se viene la parte difícil, donde la Federación quizás también sufrió casi la misma, no digamos que la misma barbarie que se sufrió en España, pero sí hubo momentos en los cuales la Federación primero tuvo que transformarse en una sociedad anónima, y segundo tuvo que hasta ser consulado de México para que no la tomaran, para que no encarcelaran a su gente, y toda esa historia, que viene toda después de la posguerra, en el 50 y pico, casi 60, y después la dictadura militar. Contanos un poco esa historia, que no hay mucha gente que por ahí no la conoce, Diego, y es muy importante que se sepa cómo fue la lucha federal en aquel momento. Sí, Dani, la cuestión es así, o sea, después de la guerra, lo primero que se hizo fue la recepción de todos aquellos que venían exiliados.
muchos de ellos se han metido dentro de lo que es la política de la federación, la política interna, y bueno, a veces colaborar con prensa y demás, que ingresaba de forma clandestina en España para que la gente esté informada, ¿no? Porque obviamente había una censura. Y eso fue muy importante porque también se trató de que aquellos que escapaban puedan llegar, ya sea por Chile o por Montevideo, llegar a Buenos Aires y ser acogidos aquí en Argentina por las diferentes instituciones, no solo la federación, pero bueno, muchos recalaban en la federación por la ideología y demás. Y después ya en los 50, que estuvo la ola migratoria final, digamos, la más grande así dentro de las últimas, también, bueno, el tema de la ayuda y de recibirlos ya no como exiliados políticos, sino también inmigrantes. Y sí, lo que vos decís, entre el año 47, por ejemplo, y la década del 50 en particular, la Federación tuvo varias intervenciones, todos los gobiernos. Creo que se han terminado recién con el gobierno de Alfonsín, si mal no me han informado en su momento. Porque, bueno, entraba mucha gente con ideas que venían de Europa, que aquí todavía no estaban muy desarrolladas, entre las cuales, por ejemplo, hubo algo que fue un hito histórico, que es un encuentro internacional de poesía, donde habían participado varios intelectuales españoles que habían llegado a la Argentina. Entre ellos también estaba Neruda, que había sido uno de los nexos como embajador chileno en Francia para traerlos a esas gentes a la Argentina y a Chile también, donde se prohibió o se intentó prohibir, por lo cual se hizo con muy poca difusión, por lo cual casi no hay documentación de eso, salvo un pequeño recuadro en un periódico de Galicia diciendo que se había llevado eso adelante, pero que había sido muy exitoso porque la fila de entrada llegaba desde Chacabuco al 950, por decirlo de una forma, hasta la Avenida Independencia. Entonces hubo ahí una afluencia de público muy importante y ávida de escuchar esas ideas. Y sí, se pasó ahí, se pasó por esas instancias, con diferentes colores políticos en la Argentina, o diferentes formas de gobierno, en las cuales en los 50 hubo también intervenciones previos y posteriores a lo que se llamó Revolución Libertadora. Así que sí, muchos dirigentes de la Federación han sido perseguidos por pertenecer al Partido Socialista, entre otros también, más los del Partido Comunista también han sufrido, pero más los del Partido Socialista han sufrido mucha persecución en esas épocas. Vos nombraste, Diego, la década del 50, ¿verdad? Como un momento, digamos, de relevante, de particular importancia en la historia de ustedes. Yo tengo acá un apunte que me llamó mucho la atención, ¿no? Que menciona que ustedes alcanzaron el máximo desarrollo numérico en el año 55, donde contaban con 55 sociedades y alrededor de 15.000 socios. Es realmente, pero maravilloso, ¿no? Y luego, bueno, todo ese desarrollo siempre fue no solo por la parte, digamos, de la contención de lo que una federación tiene que hacer respecto de ser un lugar de contención, pero también lideraban lo que era, ya una vez que ya la República había sido derrocada, siempre pasaron a ser los líderes de la lucha antifranquista en la República Argentina, entre otros seguramente porque, bueno, de los provinciales, el Lorenzano y el Pontevedrés, que eran por ahí los centros provinciales que tenían un poquito más de influencia en la política, bueno, también iban un poco por ese lado, ¿no? El centro coruñés nunca tuvo mucha relevancia,
porque las dos entidades coruñesas más importantes estaban fuera del centro coruñés. Digo quiénes son: el Centro Betanzos y ABC del partido de Corcubión. Y el centro lucense, bueno, no tenía un enfoque político, ¿no? Siempre se decía de que los gallegos iban a los actos de la federación para escuchar lo que querían escuchar, pero después iban a bailar al centro lucense. Esto es una cosa histórica y muy típica. El tema, así digamos, me encamino en toda esta introducción. Esa lucha antifranquista que ustedes tuvieron desde acá, y esa también necesidad de tener una relación y una pata, especialmente en lo que es Galicia, quiero referirme a eso, ¿no? Donde se había formado otro grupo, que era el grupo, creo que era de la editorial Galaxia, Grupo Galaxia, que era conducido por Ramón Piñeiro. ¿Han tenido ustedes, han sido de alguna manera intermediarios entre las partes, o por ahí el grupo de galleguistas que estaba en ese momento era más bien contrario a lo que, digamos, el piñeirismo tenía en su cabeza como modo de salir de la dictadura y recuperar la democracia? No sé, es muy rebuscada la pregunta, ¿sí no? No, la entendí muy bien y está buenísima. Porque, bueno, por un lado lo que vos decías de eso de que había centros provinciales más comprometidos que otros, lo del coruñés es verdad, o sea, las grandes instituciones coruñesas estaban por fuera del centro provincial y después estaba como la parte política social de la federación, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que queremos escuchar y después el derecho siempre a divertirse. Entonces se iban al centro lucense. Había para todos. Había para todos y eso era lo importante bueno, que nadie quedase afuera. En cuanto a la parte de lo que comentabas sobre los galleguistas que habían quedado en Galicia luego ya de la guerra civil, sí, la federación en realidad estaba a veces un poco, no solo la federación, sino los galleguistas que estaban aquí en Argentina, incluido Castelao mismo, que no era un miembro activo de federación, sino que era más del centro orensano, lo que tenía era que bueno, se perdió la guerra, bueno, ahora por dónde va el galleguismo. Y creo que los galleguistas que estaban en Galicia lo veían desde una forma, que fueron los que tuvieron a veces que muchos aguantar el aluvión de las represalias, y otros los que, claro, Poner el cuero, digo. Claro, algunos pusieron el cuero y lamentablemente fallecieron en asesinatos, otros no. Esos que no tenían una idea bastante, en algunos aspectos, bastante diferente a los que estaban en Buenos Aires. Los que estaban en Buenos Aires seguían con una idea más desde el principio del galleguismo. Mismo hubo ahí un intento de cuando creo que Piñeiro viaja a la Argentina, que sabiendo que Castelao ya estaba enfermo, pidiendo que disuelva el partido galleguista, porque ya no tenía sentido que siga existiendo. Entonces a veces dentro de los sectores galeguistas, aún al día de hoy, a veces cuando a uno se lo ve un poco contrario a estas ideas, se lo llama piñeirista, ¿no? Así que sí, no se apoyaban mucho entre sí, la verdad. Sí había intercambios epistolares muy respetuosos, con un grado de pluma que hoy es impensado leerlo en otros lugares, lamentablemente, pero todos con sus ideas firmes. Y los que estaban aquí en Argentina aún, no, tenían una idea un poco más, tenemos que volver por lo que dejamos, y mientras tanto los que estaban en Galicia, era como el ver cómo seguían con esta nueva realidad, que era una dictadura que no pensaban que iba a durar tampoco tanto, ¿no? Mismo el apoyo de la federación, inclusive en sus principios, antes de lo que hablaba Carlos todavía, o sea, estamos hablando del principio de la República,
de cuando se forma el Congreso en Montevideo, Uruguay, manda delegados la misma federación a ese Congreso, fundando lo que es la Galicia, el Partido Galleguista en el exilio y el gobierno de Galicia en el exilio. Sí, Dani, es más, o sea, hubo diputados por Buenos Aires, digamos, por decirlo de una forma, en realidad fueron tres, dos, el representante de Uruguay creo que entró en otra etapa en las Cortes, pero sí había entrado Suárez Picayo, que era un dirigente sindical muy importante aquí en Argentina, oriundo de Sada, y si no me equivoco, creo que también Antón Alonso Ríos. Hoy sería hasta maravilloso que algún directivo de aquí o de Uruguay, que esté en alguna lista para un día estar en el Hórreo, ¿no? O sea, esas cosas se han terminado.
hemos tenido representantes sí. argentinos dentro de lo que es el Parlamento gallego. Algunos coincidirán con que no fue una muy buena representación, otros con que fue buena. No vamos a juzgar eso aquí ahora, pero bueno, algo pudimos saber, la posibilidad la tuvimos, de hecho. Y mismo todavía hasta tuvimos posibilidades en concejales como en Bande y demás, que son hoy presidentes de instituciones, que también estuvieron corriendo en la política interna de Galicia. Pero esto estamos hablando de lo que es el gobierno ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que era en ese momento. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es, en el crecimiento de la federación hay dos pilares fundamentales, que son la cultura bajo todo punto de vista, más teniendo en cuenta la calidad intelectual que estaba viviendo la Federación de Sociedades Gallegas, quizás de todas las instituciones que había en aquel momento, esa donde era la que más cantidad de intelectuales tenía en sus filas, y el crecimiento, si se quiere, recreativo de la Federación de Sociedades Gallegas, en el momento que compran Punta Chica y demás para hacer la diversión de la parte obrera, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me interesaría más, por ahí posiblemente sí que nos cuentes cuándo se compra Punta Chica y cuándo se funda Punta Chica, pero más me gustaría hablar de, por ejemplo, no sé, de las editoriales, de los libros de la Federación de Sociedades Gallegas y de los autores, porque ustedes tuvieron nada más y nada menos las más grandes letras del galleguismo entraron en todas las editoriales de la Federación de Sociedades Gallegas. Quizás nos podías hacer un reconto de los autores que tuvieron en los libros federales. Sí, Dani, bueno, el tema de la parte recreativa, luego del año 42, cuando se compra Chacabuco, se empieza ya con la idea de la parte recreativa, donde se empieza a plasmar ya en los años, fines de los 40, 50, donde muchos empezaron a conseguir en esas zonas de río en el norte del conurbano algunos espacios. Y bueno, después de haberlo conseguido y de haberle metido mano y haber sufrido sudestadas, inundaciones, destrozos, lo volvían a construir, y así como han hecho todos los que están en esa zona. Calculo que Corcubión le habrá pasado exactamente lo mismo, Carballino le habrá pasado lo mismo. Estamos un poco más cerquita, pero sufrimos exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, ahí tuvo un desarrollo bastante importante los fines de semana, mucha gente iba, se llegaba a ver a veces hasta 5.000 personas por domingo. Luego también la parte más cultural y editorial, ¿no? Que está la famosa editorial Alborada, que no solo fue esa, sino que también al estar Arturo Cuadrado con Giovanni como fundadores de MC y demás, la federación siempre estuvo vinculada a estas, que fueron, ¿cómo puedo decir? No digo parte de la federación, pero sí vinculadas por sus autores y por sus fundadores. Y bueno, dentro de los que podemos nombrar es Arturo Cuadrado, Seoane. Seoane hacía las tapas de casi todos los libros de aquella época. Arturo fue la primera persona que por ejemplo, editó a Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik. La verdad, bueno, Alonso Montero, ¿no? que hizo un libro por la editorial de la Federación, que cumple saber da lengua galega. Que Alonso Montero, si bien nunca estuvo acá en Argentina, enviaba los libros para que le fueran editados. Manuel Lueiro Rey, por ejemplo, otro que enviaba sus libros, como Manso.
Así que por suerte, y bueno, el mismo Blanco Amor que editaba desde el periódico, primero era como era el director y fue también, bueno, el que hacía las editoriales y también ha publicado libros bueno, en esta editorial de la Federación, la editorial Alborada. Presidente. Tengo una pregunta, Daniel. ¿Puede ser? Sí. Y hasta te diría que va a ser mi última pregunta, pero es algo que me interesa mucho preguntar. Me gustaría, Diego, que nos cuentes ya un poquito más acá en el tiempo, que le cuentes a toda nuestra audiencia cómo se ideó, cómo se gestó y finalmente cómo se consiguió fundar el Museo de la Emigración Gallega. Bueno. Y si nos podés nombrar a los artífices de esa excelente idea, un poco como homenaje hacia ellos. Totalmente, Carlos, de eso no hay que olvidarse. Bueno, esto, si bien el año de fundación fue en el 2005, o sea, la pandemia nos agarró en los 15 años del museo y en los 100 años de la federación, la verdad que tuvimos una muy mala puntería. Previo a esto había ya previas reuniones en las cuales se había propuesto, estas ideas también se han madurado en Galicia, bueno, en viajes de Paco Lores, que fue el impulsor de esto, presidente de la federación, hasta 2017, que fue cuando lamentablemente fallece. Esto en Galicia también fue apoyado, por suerte. Hubo una ¿cómo puedo decir? Una asamblea en la cual se decidió hacer este museo, donde lo primero era que bueno, todo el tesoro documental, ¿no? Sobre todas las cosas que tienen las instituciones aquí en Argentina, muchas asociaciones que pertenecieron a la federación, que hoy lamentablemente no existen. Era la forma de preservar y salvaguardar eso por un lado, y de hacerse también de objetos personales, ¿no? Donde la verdad que hemos tenido una muy buena recepción de la gente y la verdad que eso nace en estas comisiones directivas de esa época, en las cuales encabezaba Paco Lores, que también estaban como vicepresidentes Manuel Campos, Carmen Fernández como tesorera, Luis Fernández como secretario. No quiero seguir nombrando porque a lo mejor me voy a olvidar de alguno y no quiero quedar mal. Pero la verdad que eran un grupo que se comprometió con esta idea, ha tenido sus inconvenientes concretarla también, porque a veces era, bueno, hacia dónde va dirigido. Al día de hoy mucha gente cree que es el Museo de la Federación, y no es el Museo de la Federación, es el museo de todas las instituciones gallegas de la Argentina, porque está abierto a que vengan, lo miren, vean el trabajo que se hace, y cuando decidan digitalizar sus archivos, sus tesoros y demás, es un trabajo que el museo se los va a hacer y no se va a quedar con ningún material, salvo lo digitalizado, que también se lo lleva a hacer cada institución también para sí, porque lamentablemente el papel se echa a perder y ahí podemos después lamentar muchos documentos que se pierden en el tiempo y que son valiosísimos para la historia de Galicia, porque realmente son documentos que importan mucho para las instituciones de allí, ¿no? Como por ejemplo el Consello de Cultura Galega, Museo do Povo Galego y demás. Así que la verdad, Carlos, te agradezco por la pregunta, porque creo que es una de las cosas más importantes que hoy hay que llevar adelante, no solo la federación vía el museo, sino creo que la colectividad en general. Me parece que es un buen momento para plantearnos eso, ¿no? De decir, el museo es de todos y juntemos todo lo que se pueda para que el día de mañana nada esté perdido y aquellos que vendrán
en otras generaciones puedan acceder a la historia del ABC de Corcubión, por ejemplo, que también llegará el centenario en breve tiempo, y porque ya algunas otras llegarán, otras ya llegaron, y a veces esos papeles se pierden y son muy difíciles después de poder recuperar por más que se hagan los tratamientos que se puedan hacer. Así que sí, agradecer sobre todo a aquellos que han pensado en esa idea. Ha tenido sus inconvenientes plasmarla, pero por suerte se llevó adelante y seguirá adelante mientras se pueda, y ese es creo que una de las principales tareas que tenemos por delante con la Federación. Yo creo, señores, que se ha hablado en una concatenación de historias, se ha podido lograr conocer un poco la vida de la Federación de Sociedades Gallegas y saber que, bueno, que es una institución que se va a transformar en centenaria dentro de poquitos días, o en el mes de noviembre, para ser exactos. Y eso es importante, que sabiendo que han pasado 100 años, se ha sabido aprovechar de la historia y se ha podido plasmar toda esa documentación, toda esa historia, todo ese bagaje de información que nos dejaron aquellos antiguos gallegos que vinieron a este país, que muchos lamentablemente adolecían por ahí de una educación la suficientemente importante como para poder lograr ciertas cosas, pero que lo compensaron con muchísimo trabajo, y otros que fueron grandes intelectuales gallegos que han venido lamentablemente escapados políticamente de su tierra, pero que han sabido también defender el galleguismo bajo todo punto de vista en esta casa señera, en esta casa precursora que fue la Federación de Sociedades Gallegas. Yo les agradezco a los dos haber tenido la oportunidad de poder conversar con ustedes y de poder aprender, porque uno aprende permanentemente, todos los días. Decía un dicho popular que uno se muere y está aprendiendo a morirse. Y hoy aprendí un poquito más de lo que es la Federación. Y eso a mí, por lo menos particularmente, me hace muy bien. Y le agradezco al señor presidente que haya participado en este espacio de hoy, y que sea usted, señor presidente, quien cierre. Primero, Daniel, quiero agradecerte yo a vos por haberme dado un pequeño espacio en tu exitoso programa. Y a Diego, desde luego, nada, un abrazo y las felicitaciones a la Federación. Esto empieza recién, en noviembre va a ser el centenario, y seguramente cuando llegue el momento en que se pueda, vamos a estar todos juntos celebrándolo, no sé si con un albariño, con un vaso de algo, pero seguramente vamos a celebrarlo como corresponde, porque bien merecido lo tienen. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Esperemos poder festejarlo lo antes posible. A partir de noviembre, aunque sea con alguna pequeña reunión, si es que se podrá en esa época. Y de ahí en adelante tratar de transcurrir un año con actividades. Eso es lo que nos venía a nosotros teniendo de frente constante de agarrar y de hacer y hacer. Pero agradecer mucho, desde lo personal lo digo, la amistad de ambos, porque, bueno, no sé, son esa gente con la que uno le gusta charlar y con la que quiere estar en los lugares en los que se encuentra, y porque me parece una idea genial que haya un programa de radio como el que está haciendo Daniel, ABC, y porque creo que ABC Corcubión también es una de las instituciones que está marcando hoy el rumbo de la colectividad hoy en Argentina. Así que
agradezco en serio este espacio. Bueno, yo por mí muchísimas gracias. Que pasen ustedes un muy lindo festejo de la Constitución, del aniversario de la Constitución del Congreso, perdón. Y bueno, ya hasta acá hemos llegado. Muchas gracias y que pasen ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Hasta luego. 2, 3, sí. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Les agradecemos a todos como siempre la fidelidad y la semana que viene ya a seguir con el camino de Santiago, radial y todo lo que le estamos debiendo desde hace tiempo. Un beso grande, los queremos mucho y hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.